hecho, tradicionalmente a lo largo de la historia de la escultura, cuando hablamos de los grandes escultores, siempre tenía su taller, que era el que, digamos, apoyaba el proceso. De manera que muchas veces la mano del escultor era casi algo, te puedo decir que casi en algunos casos casi anecdótico. Ella vende mi obra, ¿vale? Ella me representa, pero para mí, y hace una labor tremenda, pero casi que es más la labor psicológica de seguridad que me da a mí mismo, es la hostia, ¿sabes? Entonces ahí me considero un afortunado. En este momento esta escultura está terminada, podría terminar ya, ¿vale? Pero si le hago, no sé, si le meto el dedo así en el ojo y le saco la mirada, pues también estaría, ¿vale? Y si le pongo, le marco la comisura también, y si le pongo el pelo también. Claro. Pero ahora puede llegar un punto en que si me empiezo a entrar en detalle, ya me lo empiezo a cargar. No para, claro. ¿Sabes? Siempre Exacto. el proceso creativo es como una parábola, en la cual el tiempo, calidad, y llega un punto En el que baja. en el que ya está en su sitio, ¿sabes? Y saber parar muchas veces es muy complicado. La Totalmente. gente necesita arte, no es Totalmente. algo superfluo. La gente necesita belleza, la gente necesita arquitectura, ciudades agradables, ¿sabes? Necesita belleza, la gente necesita belleza. Entonces el arte es algo necesario del cual, por supuesto, se puede vivir muy bien. ¿Qué opinas cuando en algunas ciudades, en algunos pueblos, se están retirando monumentos o esculturas relacionadas con la memoria histórica? Entramos en la parte polémica. Ahí está, ahí está. Vale, pues ¿qué pensaríamos si Bueno, Martín, quizá la escultura sea una manera de las más primitivas que ha tenido el ser humano para expresarse, porque desde que le empezó a dar forma a las primeras piedras para hacer las primeras herramientas, automáticamente ya quiso utilizar ese material pues para expresar la belleza que veía con sus ojos e incluso la podía utilizar para contar una historia. Hoy me siento muy afortunado de estar delante tuya, de estar en tu taller, de ver toda tu obra, lo que has trabajado durante más de 30 años, porque estoy delante de uno de los grandes escultores de nuestro siglo y no solo reconocido en España, sino en Europa, con obras en Estados Unidos y también en Asia. Así que te doy las gracias por abrirnos las puertas a tu taller y por la amabilidad que has tenido de recibirnos y de poder conversar contigo. Pues muchas gracias a vosotros por venir. Aquí tenéis vuestra casa. Has empezado dando fuerte porque en esa pequeña introducción que has hecho, has dicho cosas muy importantes, ¿no? De la funcionalidad de la escultura como tal, como arte plástica, como método de expresión, tanto desde el punto de vista ancestral como artístico. Entonces, bueno, creo que va a ser una charla muy interesante, que va a dar Seguro mucho que juego. sí, seguro que sí. A mí una de las cosas que más me llama la atención es que desde los 15 años, desde muy joven, donde uno está preocupado, pues quizás de quién es el goleador del Real Madrid, que más fan tiene, o quién es el cantante que más gusta a las niñas del instituto, a ti ya te llamó la atención el barro y quisiste practicar con él y trabajarlo y tocarlo. Pues sí, la verdad es que yo siempre considero que fue un poco un golpe de fortuna, un golpe de suerte, ¿no? Dar con un trozo de barro, de arcilla y modelarlo. Y además recuerdo perfectamente la sensación de decir, aquí me siento a gusto, ¿sabes? Esto es mío. Y pues sí, para un niño con muchas incertidumbres y con mucha esa inquietud de la adolescencia, pues fue muy importante para mí encontrarme con mi medio tan pronto, ¿no? Y sobre todo que de una forma u otra lo tuve claro desde el principio. Lo O tuve sea, claro. pero claro que te sentías cómodo modelando el barro o que Claro querías ser que era mi escultor. destino, claro que era mi destino. Sí, además recuerdo anécdotas en esa inconsciencia, decir soy escultor, ¿vale? Y gente que está diciendo, ¿no? Pero, ya, no sé, como... Hombre, la verdad que es una fortuna desde tan joven, pues sentir algo, yo diría que muy cercano a la iluminación, ¿no? A saber cuál es tu destino o al menos a tener conciencia de a qué te quieres dedicar el resto de tu vida. Sí, y además el concepto místico también me interesa mucho. Creo que el arte tiene mucho de misticismo. Eh, Más que, sí, misticismo religioso, misticismo en el más puro sentido del término. Pero sí que hay un puntito de que encuentras tu sitio y hay algo en el cerebro que se te ilumina y se expande, ¿no? Te expandes como persona, como individuo. Y además vienes de Eh, una familia que lo hemos visto, ¿no? Al entrar aquí en tu taller, que tiene la entrada llena de aperos de labranza, que es de tu familia, de tu abuelo, de tus padres, porque trabajaban en el campo y de alguna manera eso también te influyó en tu infancia, ¿no? Sí, efectivamente. Yo me he criado, como suelo decir, debajo de una cepa con mi padre y,
y es algo que llevo muy dentro, ¿sabes? Una cosa que en cierto modo siento muy mía, ¿no? Lo que es el tema del campo. De hecho, esta silla, ¿no? Donde estamos Sí, sentados, pertenecen a tu un familia. poco por mi padre porque ha fallecido hace poco, ¿no? Entonces, Ah, como, oh, no lo es como una sabía. cosa que llevo muy dentro, ¿no? Pero sí que es verdad que esa cosa del campo, de la tierra, está muy relacionada con la escultura, porque la escultura decía que la piedra, pero antes que la piedra fue la cerámica, Vale, ¿vale? Que es el barro, es la esencia. De hecho, la Biblia dice que Dios hizo al hombre del barro, ¿no? Me exacto. encanta esa frase. Entonces, las primeras expresiones artísticas del hombre siempre ha estado vinculada a la cerámica. Y igual que el campo, igual que las viñas con las que yo me he criado, es una cosa que nace de la tierra. Entonces hay mucha gente que relaciona mi forma de expresión precisamente con la forma de una cepa, en lo retorcido, en lo barroco, en la expresividad de la textura, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que identifico muy mío, ¿sabes? Y que creo que va muy de la mano. Me encantaría que hablásemos sobre cómo a lo largo de tu trayectoria has logrado encontrar esa voz propia, ese estilo que te identifica, quizás pues con mostrando ese fragmento o esa vida, esa expresión que le da a tus retratos, a tus obras. Pero yo entiendo que cuando eras pequeño, cuando eras joven y fuiste a estudiar a Bellas Artes en Sevilla, tú ahí lo que hacías era aprender y quizás no tenías un estilo tan definido, ¿no? Antes hablábamos fuera de micrófono un hecho importante, ¿no? Que era el llegar a no pensar, y decías que eso era un poco fruto de la evolución. El no pensar, lo digo además de forma totalmente literal. Cuando afrontas una escultura, hombre, siempre tienes una previa de un boceto, de un saber qué quieres hacer o una idea, pero mientras más libre te enfrentes y más vacía tenga tu mente, casi que literalmente, en lo que vas a hacer, mejor va a quedar la obra. Porque al fin y al cabo creo que eh, la evolución es una manera de encontrarte tú a ti mismo en el arte. ¿Sabes? Y eso es cuestión de tiempo, es cuestión de experiencia, es cuestión de... Pero sobre todo es cuestión de sinceridad con uno mismo, ¿sabes? Y Que la no es fácil sinceridad, tenerla muchas veces, ¿eh? no, pero por eso es importante dejarse llevar, ¿no? Un poquito y equivocarse y no tener miedo al error y que te critiquen mucho, mientras más te critiquen Claro, mejor, claro. salirte un poco, pero sobre todo más que buscar el sello propio o la autenticidad de uno al final viene de un encuentro consigo mismo, ¿no? Y ahí sí volvemos un poquito al misticismo, ¿no? Ese toque místico de, de encontrar tu espacio en tu sitio, ¿no? ¿Qué aprendiste o qué fue para ti esa etapa de estudio en Bellas Artes? Bueno, pues fue todo muy contradictorio porque yo entraba con mucha ilusión, se me daba bien, tenía un conocimiento, entonces creía que podía aprender mucho más, me choqué con la realidad, me choqué con la academia y entonces siempre he dicho que se aprende de todo, de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer y también, oye, ya con el tiempo pues, me quedo con profesores fantásticos que tuve, como por ejemplo Antonio Agudo, que aunque me daba pintura, pero aprendí mucho de él. Buenos compañeros también, y después terminé en Cuenca, que me fui a Cuenca buscando arte contemporáneo, que era en aquella época la facultad más contemporánea que había en España, y creo que sigue siéndolo. Y fue muy interesante porque allí había gente de toda España, cada uno con su idea, con su historia, y se aprende mucho de los compañeros, y aprendí mucho de la gente, y sobre todo de lo que era el arte contemporáneo, mientras que en Sevilla se veía como algo muy inaccesible, la historia del arte de Sevilla acababa en Picasso, y en Cuenca la historia del arte empezaba en Picasso. Claro. Entonces eso era lo interesante. Claro. ¿Es necesario tener formación en Bellas Artes para hacer buen arte? Es necesario, y ahí dijiste al principio una cosa sobre las funcionalidades de la escultura, aunque suene un poco, me da igual cómo suene, en la escultura es necesario tener oficio. Vale. Es decir, oficio hablamos de esto que estamos viendo aquí atrás, Sí, de muchas bueno, horas detrás a la sí. espalda, de machaque, de trabajo, de práctica. Es necesario tener oficio, y la pintura igual, ¿no? Controlar un poco lo material, pero es necesario tener oficio porque la escultura es, quizás por la funcionalidad que siempre ha tenido, ¿vale? De representar, de expresar, de tanto de los monumentos públicos o en la iglesia, de transmitir un mensaje. La escultura es algo que tiene que quedar y tiene un proceso que no es como la pintura que pintas y se queda puesto, ¿no? Sino que tienes que o bien ahuecar, o cocerlo en el horno, o hacer un molde, o pasarlo a bronce, o hacerlo en piedra, o pasarlo en resina. Una vez que está cocido tienes que patinarlo, tienes que, en fin, tiene un proceso bastante complejo y complicado. Entonces, por eso te digo, la escultura sobre todo lo que tiene es un oficio.
Tiene más parte de artesano, quizá, que la pintura. Tiene su parte de artesano y su parte de arte por completo, pero Por creo supuesto. que para que es importante para la parte artística de la escultura controlar la parte artesana o controlar el oficio. Claro, claro, es una parte muy importante. De hecho, bueno, Entonces, tiene aquí los materiales sí, preparados porque, bueno, si te apetece y cuando te apetezca, que tú me has claro. dicho antes de grabar, oye, si quieres, mientras grabamos, modelo algo y, o sea, lo que me ha salido del corazón es decirte, bueno, a mí me haría muy feliz y creo que, bueno, que estaría simpático, ¿no? Que todo lo que estáis aquí viendo, pues a la vez que estamos aquí conversando, vean lo que es capaz de hacer Martín Lagares, insisto, uno de los mejores escultores de nuestro país, reconocido internacionalmente, de hacer en directo y en un momento y con sus manos, ¿no? A mí me resulta súper difícil el ser capaz de imaginar cómo se puede estructurar o plasmar en la mente y luego en físico uno de los retratos que tú sueles hacer en directo cada vez que te entrevistan y demás. Y yo te quería preguntar, ¿es necesario saber dibujar para poder modelar? Pues dicen que el modelado es dibujar en el espacio. La verdad es que Claro, esa claro. pregunta siempre la hacía en la facultad. Yo sacaba una nota en dibujo y muy buena nota en modelado. Y creo que no tiene sí ni no, ni que no, es algo que no tiene por qué. Que en realidad todo el mundo sabe dibujar o dibuja de una manera muy no sé, mi No, o dibujo es sea, como yo ahí mi. te puedo llevar a la contraria porque yo no sé dibujar. ¿Vale? Y tampoco sabe modelar. No, tampoco sé. ¿Vale? Bueno, nunca lo he intentado, pero seguramente Vale. tampoco sepa. Vale, pues no sé, yo siempre digo que yo me digo que a mí no se me da bien el dibujo, aunque hay gente que dice que sí, porque el lápiz, el boli o el pincel no me controla, ¿vale? No me contiene. Vale, El nervio, mi nervio, ¿no? Mi vale. fuerza. Y sin embargo, el barro sí, el barro es una cosa que mm, no sé, como que me frena más, ¿no? Y por eso. Pero no creo que sea algo necesario. De hecho, yo cuando tengo que hacer un boceto nunca lo dibujo, siempre lo modelo directamente, en pequeño. Prefiero hacer el boceto en pequeño antes que De el acuerdo. dibujo. ¿Tus bocetos son en arcilla o Efectivamente. son en barro Son directamente? arcilla directamente. Vale. ¿Vale? ¿Qué material es este que estamos viendo aquí? Esta es Esto. una arcilla de, antiguamente se cogía de las canteras de campo, ¿vale? Y estas son arcillas ya prefabricadas, ¿vale? Viene el componente concreto hecho. ¿Para qué? Pues para que cuando seque y se meta en el horno, pues se comporte de una manera óptima, raje poco, no reviente, en fin. Porque Unas puede condiciones, reventar. O sea, se puede claro. hacer algo y si Y sobre no. todo hay unas condiciones muy plásticas. La arcilla es muy plástica, muy plástica, muy plástica. ¿Vale? Vale. Te va a manchar la mano, pero bueno, vas a ver que es una cosa muy, Bueno, es muy como una plastilina un poco más blanda, quizá, ¿no? sí, he disfruto la plastilina. La plastilina es algo que siempre me ha dado un poco de, De tirria. de tirria tocar, ¿sabes? Sin embargo, la arcilla es como algo muy, no sé, ¿vale? Entonces es algo divertido. Em, el micro. Ah, vale, el Vale. micro, vale. Ahí está, para que se escuche bien a Martín. Ahí Ahí está. está. Entonces, bueno, no es un reto, es ser un poco una cabeza así que me salga Mm, mm, del tema, ¿vale? Muy Pero bien. un poco por decir de el tema de lo que hablamos de la performance eh, el tema un poco el espectáculo del arte, ¿no? Que eso sí que lo ha traído un poco las redes sociales, o yo lo he descubierto menos con las redes sociales, porque yo hacía trabajos grandes que no quedan ninguna foto del proceso y de pronto te das cuenta que el proceso en sí ya es un arte, ¿no? Parte del arte, claro. Entonces, parte incluso un arte bastante importante. De hecho, hay muchas piezas que modelo y directamente destruyo, porque es como si fuera música, ¿no? Si fuera un teatro. El arte estaba en el proceso. Efectivamente, el arte forma parte del proceso. Y esto sí es cierto que parece que ha cambiado en los últimos tiempos, porque antiguamente parece que el maestro o el artista era bastante reticente a enseñar cómo trabajaba, ¿no? Ese pensamiento de, bueno, a mí me ha costado 20 o 30 años, como es tu caso, que tienes 30 años de experiencia, me ha costado 30 años aprender a hacer esto. Yo cómo lo voy a enseñar, ¿no? ¿Cómo voy a mostrar lo que hago? ¿Cómo voy a mostrar mis secretos? Y sin embargo ahora, con la llegada de las redes sociales, parece que hay una tendencia donde muchos de los artistas están enseñando cuál es el proceso, cómo se hace. Porque esa mentalidad que tú dices, la primera mentalidad es más de artesano, ¿vale? Del imaginero, el escultor Vale, que tiene una técnica desarrollada propiamente, ¿vale? Y hacía algo que podía hacer cualquiera, entonces su técnica la guardaba mucho. Para mí la técnica es algo secundario, ¿vale? Porque mm, lo que hago es algo mío, ¿sabes? Entonces me encanta que haya gente que incluso intenten hacerlo, imitarlo, tal y cual, pero al final es algo tan propio, tan auténtico, que, que eso o lo tienes o no lo tienes.
Ya. y es algo que no se puede copiar. Entonces, por eso no me cuesta trabajo enseñarlo, ¿sabes? Sí, sí, ¿Cómo vale. llegaste a encontrar esa comodidad o ese estilo propio? Porque empezaste trabajando para los salesianos, para esa escultura religiosa que yo entiendo que ahora tú me vas a contar, que está un poco más encorsetada o que quizá tenga unos cánones que hay que seguir y que hay que cumplir cuando te mandan un encargo. Pero yo entiendo que poco a poco, a medida que vas trabajando en tu trayectoria como escultor, sí vas encontrando pues ese estilo propio que te hace sentir más cómodo, ¿no? Que ¿Se te ve más o hace... menos de aquí lo que es? Mira. Pues mira, efectivamente lo que ha dicho, más que empecé con los salesianos porque fueron, digamos, que los primeros, los salesianos y ayuntamientos de la zona, los primeros que me dieron un poco la oportunidad de expresarme, ¿no? Y evidentemente el arte religioso, porque vivimos en Andalucía y el arte religioso es algo importantísimo, la imaginería, la escultura religiosa. Siempre ha tenido una importancia muy importante a la hora de reflejar nuestras tradiciones y es algo que tenemos muy intrínseco en nuestra forma de ser. ¿No? Entonces, obviamente, los primeros trabajos que me llegaron fueron de arte religioso. Después empecé también con el arte público, que me encanta el tema de los monumentos y demás, por la funcionalidad que tiene, por cómo se integra en el entorno, por todo lo que tiene que decir y todo lo que tiene que expresar. Entonces, es una cosa que me parece muy, muy atractiva, porque ya no es la escultura en sí, es la escultura, la orientación, es cómo la colocas, son las proporciones, es lo que va a recibir el espectador cuando lo ve. Ya. ¿Vale? No es una responsabilidad muy guay porque no es una escultura que tú vas a poner en tu casa y lo vas a disfrutar tú, sino algo que va a poner al público que representa un personaje, una tradición o algo, un hecho concreto y que tiene una responsabilidad que el espectador le llegue. Entonces, bueno, eso es una cosa que a mí me encanta, es un reto que me encanta. La verdad es que tiene que Y ser cada vez que llega precioso. algo de eso lo veo como un reto nuevo y nunca me canso de hacer Claro. monumentos, ¿vale? Claro, Sea el yo tipo que entiendo sea. que la manera de trabajar un monumento es muy diferente a trabajar un retrato, ¿no? Como el que estás haciendo. Bueno, no sé lo que estás haciendo porque desde aquí no lo veo, No estoy pero haciendo un retrato, estoy haciendo una cabeza, sí, lo que me sale. vale, Entonces, tampoco estoy pensando mucho. Pero es. En el fondo es lo mismo, ¿vale? En el fondo lo que te decía, en el fondo es no pensar, es dejarte llevar. ¿Vale? Digamos que ya tienes todo asimilado todo dentro y te dejas llevar y que fluya lo que tenga que salir, ¿no? Pero al fin y al cabo la responsabilidad, es que la responsabilidad no es la responsabilidad, la responsabilidad de que una escultura quede bien es que te divierta mientras la haces. claro. Porque como siempre digo, la putada que tiene el arte o la escultura, a diferencia de la música o de otras artes, es que lo que yo haga aquí ahora, con sus virtudes, con sus defectos, va a quedar para siempre. ¿Sabes? Entonces la música con mucho puedes grabarla, pero incluso una grabación es algo que no es el momento, ¿sabes? Entonces, para mí es muy importante y además creo que se nota cuando te diviertes haciendo una escultura, al final eso de una manera u otra queda plasmado, ¿sabes? Claro. Y es algo que, ¿sabes? No sé, Claro. No, es no, o sea, divertido, ya ¿sabes? con dos veces que has apretado así el... Claro, y yo te digo, eh, tampoco tengo intención de hacer nada concreto, pero es... pero bueno, pero sí es cierto que a base del trabajo y de machacar, sí te va saliendo de manera intuitiva, ¿no? Algo que quizás no tengas nítidamente dentro de la mente, pero que, bueno, que lo que son las estructuras y las líneas base de una cara, sí supongo que las tienes Sí, machacadas. claro, claro. Que es así, que esa es Entonces, la base al final teórica sí. del conocimiento de las bellas artes, ¿no? Pero claro, pero una obra, además de hacer un rostro que puede sorprender a aquellos que quizás no estemos tan acostumbrados a ver esto en directo, como lo estamos viendo aquí, que vemos una cara y ya nos sorprende, pero el arte es mucho más allá, ¿no? Hay que transmitir algo, hay que contar algo incluso, ¿no? Cuando tú miras, cuando estás haciendo un retrato y estás mirando a la persona, ¿qué es lo que miras? ¿Miras sombras y volúmenes o miras algo más? No lo sé. No lo La sabes, verdad es que no lo sé. no lo sabes. No lo sé. Te lo digo sinceramente. ¿Qué hace cuando pues, me dejo llevar? Fluyo. ¿Vale? No sé expresarlo, porque al final dice, coño, has captado cosas, me suele pasar cosas muy bonitas con los retratos que dice, recuerdo una señora, un señor, no recuerdo que me dijo, has captado cosas que tenía yo olvidadas, ¿vale? Vale. O me veo un gesto que no sé cómo lo he hecho, no sé cómo lo he hecho. Pero al Sí, final pero sí que reconoce como suyo. lo importante de hacer un retrato o de hacer una escultura es que la escultura y trascienda de sí misma, ¿vale? Te lleva un sentimiento. De hecho, creo que en las artes visuales, hay quien no está de acuerdo, me da igual, pienso que las artes visuales están en desventaja con respecto a la música, con respecto a la poesía, sobre todo con respecto a la música, porque la música tiene una capacidad de llegar
el mensaje al cerebro por línea directa que no la tiene. Aunque no quieras escucharla, tú vas por la calle paseando, si hay alguien tocando una guitarra y cantando, te va a llegar. Y después escuchas una música o escuchas radio clásica y raro es el día que no se te ponen los vellos de punta al escuchar una pieza, ¿vale? Y la puedes escuchar 1000 veces que sigue emocionándote. Y sin embargo, con una escultura o una pintura, emociones es algo mucho más complicado, ¿sabes? Entonces, ¿La escultura está hecha para verla o también para tocarla? Porque se tiene esa sensación de que cuando alguien ve algo que le gusta o que le atrae, como la necesidad de tocarla, ¿no? De palparla. sí, la escultura tiene componente táctil que es necesario. Y Es además, necesario. sí, además Vale. es algo casi que, ¿cómo decirlo? Es algo inevitable. Porque se te va la mano cuando ves una escultura, porque tienes que tocarlo, porque es algo inevitable. Es inevitable. Y el tacto de una escultura es importante. Es importante. Es importante. Vale. Creo que es muy importante. Vale. Y esto ahora el proceso es, modelas, bueno, hay una Sí, estoy diferencia. modelando, ¿vale? Ah, qué bien, qué Ahí está, guay, qué ¿vale? guay, qué guay, qué guay. Vale. Además con ese movimiento, ¿no? Que parece que va el viento para allá, ¿no? Sí, Ese si te digo la verdad es que movimiento. con aquello de que vení de Cádiz, de San Fernando, recuerdo que hablando con mi mujer se me ocurrió, pues es una escultura que represente el Levante, ¿vale? Y ahora, no sé, hablando de esto se me ha venido eso por la Ah, cabeza. pues mira, pues aquí Vale, lo entonces, tenemos. Y además que de San Fernando, donde venimos, tenemos un San Juan Bosco hecho por sí, ti, que además antes de venir para acá le he dicho a Antonio, Antonio, vamos a pasar por delante, vamos a verla, que ahora vamos a ir allí a conversar con el escultor de esta obra. Tienes esculturas repartidas por toda España, ¿no, Martín? sí, tengo esculturas por todas, monumentos por toda España, por gran parte de Europa, bueno, por monumentos y esculturas tengo por todo el mundo, de muy diversa temática, ¿vale? Muy diversa Sí, temática. tanto religiosa como Vale, civil, como retratos, vale, ¿vale? vale. Tengo mucho de todo. ¿Y has viajado al extranjero y has disfrutado de esa experiencia profesional o simplemente a ti te encargan una obra He y se hecho cosas mandan? en el extranjero, en París y demás, pero sobre todo la escultura es mucho del taller. Cuando he Vale, hecho algo fuera ha sido lo más en plan de show, ¿vale? De claro, performance. porque tú lo Pero trabajas claro, aquí, lo trabajas en tu taller. y de hecho el tema logístico de la escultura es complicado. Incluso el envío de una escultura, de una pieza de estas cualquiera, muchas veces se convierte en una odisea porque tiene un embalaje especial, Claro, ¿vale? Entonces es bastante complicado. Una cosa que hago mucho, por ejemplo, para eventos, el último no recuerdo dónde fue, el último fue en Madrid, he hecho unos cuantos últimamente en Barcelona. Claro, tú coges, haces la escultura o haces el retrato del señor o el señor de turno, como estoy haciendo aquí ahora mismo, lo terminas, el barro está fresco, ¿qué haces con ello? ¿Vale? Pues lo vas a montar en una furgoneta que se puede deformar. Entonces, tengo una caja claro. especial, una zona acolchada para dejarlo caer, ¿vale? Y que no... Entonces, logísticamente y a la hora del proceso, la escultura, digamos que requiere del taller, Ya, ¿vale? Requiere del taller, ya. ¿sabes? Porque esto, te lo preguntaba fuera de cámara, pero ¿esto si se seca solo estaría correcto o hay que pasarlo por el No, hay que horno? pasarlo por el horno. Hay que pasarlo por el horno. Digamos que este es el color del barro de la arcilla fresca y Sí. ese es el color de la arcilla cocida y Queda patinada. así, Sí, pero sin ¿vale? pátina ni nada. Este está patinada, Está aquella no está patinada. patinada. ¿Vale? Esas La figuras, más blanca, la más las clara. más claras son de barro blanco. Ah, vale. La otra es de barro normal. En fin, que hay Ah, muchos vale, tipos de esas de barro, allí. ¿vale? Sí, 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 sí. El señor Cabezón es de barro rojo. Entonces depende del Vale, barro, queda de un color u otro y después se le mete la pátina y es la que le da la terminación definitiva. vale. Entonces, bueno, el proceso en sí es, digamos que bastante, no tiene nada que ver con esto, a incluso la presentación, la Claro, diana que le coloque, la altura que la coloque, claro. siempre hay una diferencia, ¿no? Hay un proceso ahí que hasta que no le da los últimos toques, no queda reflejado como es el tema en sí, Ya. ¿sabes? Y el tema del horno, ¿qué temperatura? ¿Hay una temperatura óptima? Porque antes. 980 grados, el barro siempre cuesta 980 grados mínimo. Pero tiene que ser. Yo entiendo que tienes un horno especial, no puede Sí, ser el claro, horno son que hornos tenemos en la especiales. cocina. Son hornos eléctricos, de gasoil, de gas, que cuestan son especiales. Vale, Y con un proceso, con una subida pausada, que no puede ser todo el tirón, ¿sabes? vale. ¿Y durante mucho tiempo? Depende, 6 7 horas más o menos. 6 o 7 horas. Sí, depende Wow. del proceso del tipo de pieza, del tipo Sí, de la escultura en sí, material. ¿vale? De material, hay tipo de arcilla, de barro, hay grés, en fin, que cuesten todavía más temperatura. Y luego entiendo que después de eso es cuando, si se quiere, que entiendo que tú no eres muy partidario, se le daría una pátina, ¿no? Se le Sí, 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 daría el claro, hay que darle color. la pátina. Hay que Hay que darle. darle la pátina. Ah, hay que darle Digamos, se puede siempre. dejar en su color, pero hay que darle la pátina.
Por ejemplo, esa es una cosa que tiene la escultura que es importante también. El hecho de que muchas veces, por ejemplo, las patinas prácticamente ya no las hago yo, las hace mi mujer. ¿Vale? He Vale. encontrado en ella a alguien que tiene la forma de entender la escultura de la terminación, ¿vale? Precisamente con lo personal que es el hecho creativo en sí. Creo que ella entiende mejor que yo, ¿vale? La terminación. Y igual que te digo eso, pues te digo, por ejemplo, que a la hora de hacer un molde, pues necesitas de gente que te ayude a hacer el molde porque el proceso es tan complejo en sí que muchas veces uno solo no puede abarcarlo. Y de hecho, tradicionalmente, a lo largo de la historia de la escultura, cuando hablamos de los grandes escultores, siempre tenía su taller, que era el que, digamos, apoyaba el proceso. De manera que muchas veces la mano del escultor era casi algo, te puedo decir que casi en algunos casos casi anecdótico, Ya. ¿vale? De dar Sí, que cuatro toques y trabajaba, demás, efectivamente. trabajaba los compañeros y él, pues bueno, pues supervisaba Ahí o daba está, los últimos ¿no? detalles, ¿no? Cosa además que me parece magnífica. Pero bueno, no sé. Yo soy de mancharme las manos de barro, de llenarme de... No, y se te ¿Sabes? ve, y se te ve la energía que transmite y que te gusta lo que haces, ¿no? Que después de 30 años sigues disfrutando de lo que haces y no has caído en el Si es tedio. que tú te imaginas que si uno determina dejar de disfrutar no tendría sentido, ¿no? Bueno, pero yo estoy Hacer eso. convencido que hay mucha gente dedicándose a algo que quizá hace tiempo dejó de gustarle o... Sí, y ahí yo me considero un afortunado. Pero realmente hay mucha diferencia cuando creo que no podría hacerlo. Ya, Vale, preferiría hacer otra cosa. ya. Hombre, yo creo que la ¿Vale? felicidad se encuentra ahí, ¿no? Aunque creo que el escultor en cierto modo es una forma de ser, de vivir y de actuar. Entonces es algo que no me planteo siquiera porque me sigo ilusionando con cada escultura, no me cuesta trabajo coger la arcilla, muchas veces estoy con mi mujer en casa, estamos charlando, bebiendo una cerveza y automáticamente cojo el barro y no me cuesta trabajo, ¿sabes? Al contrario, ¿vale? Es algo casi que necesario, me encuentro más a gusto con un trozo de arcilla a las manos Ya que ves, sin nada, ya ves. ¿sabes? Bueno, volvemos un poco a esos inicios, ¿no? Que desde niño ya sentiste eso que te iba a acompañar a lo largo de tu vida, ¿no? Bueno, y me llama mucho la atención también que hablas de tu mujer, que es un apoyo indiscutible en tu trayectoria, porque ella era galerista también, ¿no? Es decir, que estás metida dentro Sí, del... sí, yo la verdad es que me considero un tío con mucha suerte porque he encontrado en ella pues, una compañera de vida y de trabajo ideal. Sobre todo ten en cuenta que muchas veces tiene unas inseguridades, ¿no? A la hora de hacer cosas, de afrontar historias. Y eh, ella vende mi obra, ¿vale? Ella me representa. Pero para mí, y hace una labor tremenda, pero casi que es más la labor psicológica de seguridad que me da a mí mismo, es la hostia, ¿sabes? Entonces ahí me considero un afortunado. Bueno, y la tranquilidad que da el tú poder dedicarte a lo que te gusta, que es Claro. modelar, Y que ella venda, y se encarga de vender, y claro. que la Tú persona has con la que tratado, por ejemplo, compartes con la vida... ella, tú has tratado con ella, has hablado con Exacto. ella, entonces yo no me tengo que preocupar de hablar con nadie. Y eso es una suerte, eso es magnífico. Tú estás aquí O hay en que tu vender taller. algo, pues ella se encarga de pedir fotos, Claro. tienes que hacer un retrato, esto para tal fecha, que yo para tal fecha. Entonces hace una labor, para mi gusto, fantástico, porque yo me tengo que dedicar solamente a modelar. ¿Disfrutas esa parte o realmente prefieres que se encargue otra persona? Esa parte no la disfruto No la nada. disfrutas. Y Vale. ella sí la disfruta. Vale, pues ya está, soy ¿Vale? la Ella sí la pareja disfruta. perfecta. Y después sí también es verdad que a nivel estético pocas personas he conocido con tan buen criterio a la hora de analizar una obra. Es curioso como ella, porque lo típico de, pues, oye, pues está haciendo un retrato, pues le falla los ojos, pues le falla además, el concepto de la unión, la distancia, tal y cual, son cosas muy em, sutiles que poca gente ve. Ya, ¿Vale? O Martín, para allá, ¿vale? está acabado. Está acabado. Y yo no lo había acabado. Que pares, ¿vale? Y paras y te das cuenta que has parado en el momento justo. Porque claro, ¿en qué momento esta escultura está terminada? Podría terminar ya, ¿vale? Pero si le hago, no sé, pues, si le meto el dedo así en el ojo y le saco la mirada, pues también estaría, ¿vale? Y si le pongo, le marco la comisura también, y si le pongo el pelo también. Claro, Pero ahora puede claro. llegar un punto en que si me empiezo a entrar en detalle, ya me lo empiezo a cargar. No para, claro, ¿Sabes? Siempre exacto. el proceso creativo es como una parábola, en la cual el tiempo, calidad, y llega un punto En el que baja. en el que ya está en su sitio, ¿sabes? Y saber parar muchas veces es muy complicado. Entonces, hasta en eso es importante, ¿no? Que muchas veces no saber. Hay belleza en lo inacabado. eh, es que en realidad eso de lo inacabado también daría mucho juego a la hora de hablar de ello, ¿no? Porque ¿qué es lo acabado y qué es lo Claro, inacabado? claro.
¿vale? Claro, la imaginería tenemos el concepto de la textura, lo fino, las pestañas, las lágrimas, Realismo, ¿no? el realismo o casi el hiperrealismo, pero verdaderamente eso es el hiperrealismo, el realismo, que es decir, el ser en escultura, ¿vale? Yo no podría hacerte a ti de forma hiperrealista, porque sería una caricatura, porque tú eres movimiento, ¿vale? Hay sangre detrás de la piel, hay nervio, hay vibración. Eso no se capta con algo acabado, Claro, ¿sabes? claro. Bueno, en cierto modo lo que hacía el impresionismo en su momento, ¿no? Entonces yo creo que precisamente la clave está en coger el punto en que eres capaz de expresar eso sin estar, ¿sabes? Eres capaz de expresar ese latido del corazón en el rostro, Ya. ¿sabes? De esa fuerza de la mirada o esa sensación del que va a hablar, Que está vivo, que está vivo, que tiene ¿vale? vida. Entonces es un poco eso, ¿no? O sea, bueno, aquí he hecho esto, pero Bueno, eso es tengo maravilloso, eso es determinados... maravilloso. Yo se ¿Vale? lo decía a Antonio viendo para acá, bueno, me he visto todas las entrevistas, evidentemente, que has hecho y me he comprado con mi mujer pues, un par de bloques de arcilla que digo, bueno, cuando entreviste a Martín Lagares y vea el fantástico estudio que tiene, me pondré en mi casa y a ver qué me sale, ¿no? Seguramente me salga un churro. Porque claro, es que lo que tiene esto, cuando hablamos, ¿no? Cuando mostráis el proceso creativo, parece fácil. Parece que todo el mundo es capaz de hacerlo, pero cuando uno se ponga a hacer, seguramente no le salga, ¿no? Tan fácil. Y sobre todo lo que a mí me resulta más complicado es, pues casi sin ninguna referencia, ¿no? De la mente, de la idea, de donde Pero el surgen. arte tiene un toque, el dibujo, la arcilla, tiene un componente innato y creo que inherente al ser humano. Em, los niños, todos los niños tienden a dibujar o a coger un trozo de plastilina, ¿vale? Y hacen cosas fantásticas sin saber que lo están haciendo. El hecho de querer hacer las cosas bien hechas es lo que te hace ya meter la pata. O la famosa frase de Picasso, ¿no? Toda la vida para aprender a dibujar como un niño, a pintar como un niño, ¿no? Entonces no hay por qué pretender hacer algo bien hecho ni nada. Es sencillamente el hecho de tener la arcilla a la mano, coger el boli, el lápiz, dibujar, ¿sabes? Sin pretender que te salga nada en condiciones. Ya. ¿Vale? Experimentarlo, Claro, experimentarlo, practicarlo, vivirlo. ¿Te gusta, no efectivamente. te gusta? ¿Sientes algo? ¿Te sientes bien? ¿No te sientes cómodo? El ver Sí. las diferentes opciones que hay. Disfrutar, 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 a fin de disfrutar. cuentas, disfrutar. Y bueno, y a lo mejor te das cuenta que eso no es lo tuyo, pero mejor luego coges un pincel y si te sientes bien. Al final es encontrar tu Y aunque no camino, sea lo tuyo, tampoco pretende que sea lo tuyo. Sencillamente, oye, no sé, experimentarlo. claro. Ya está. Es así, es así. Bueno, alguien que se quiera acercar a tu obra y quiera coleccionar algo, quiera hacerte un encargo, a través de tu página web se A puede través de mi contactar. página web, tengo también una web online con venta doble en directo, ¿vale? Directamente. Y bueno, pues esa es la página web, hay teléfono, hay correo, hay un poco de todo. Que le va a ¿Vale? atender tu mujer, tú no le Sí, vas a atender. efectivamente, Eso seguro, tú efectivamente, vas hasta aquí trabajando, currando. efectivamente. Pero ella atiende a todo y responde a ¿Te, todo, te ¿sabes? gusta trabajar los encargos o Sí, me encanta, me encanta. De hecho, em, hasta no hace mucho, la mayor parte de mi obra era encargos. Y bueno, yo entiendo que cuando trabajas figuras religiosas es a través de encargos, a través de parroquias, iglesias o lo que sea, ¿no? claro, pero sobre todo para mí el encargo lo bonito que tiene es llevártelo a tu terreno, Claro, ¿sabes? exacto, ponerle tu impronta, ¿no? Tu Yo sello. disfruto cuando me encargan algo, disfruto de haciendo lo mío, ¿sabes? Claro, Sea claro. lo que sea, Claro. lo hago Sí, mío. pero quizás dentro de la imaginería sí quede todo un poco También lo más. hago mío. También lo hace y te Sí. respetan, es decir, Bueno, sí, la gente sabe cómo trabajo, quien quiere algo mío lo quiere y no, pero exacto. tengo cosas interesantes. Tengo una piedra en Almonte como personal, tengo varios pasos de misterio de Semana Santa en Huelva, ¿Tienes paso de un Semana par de ellos, Santa? ¿vale? Bueno, perdón, y eso entiendo que es en madera. Madera, en resina, un poquito en todo. Me gustan las nuevas técnicas y las nuevos Vale. sabores. Bueno, pues me gustaría indagar un poco ahí, porque claro, esto que estamos viendo aquí es modelar, es a través de tus manos darle Sí, forma al material, pero tallar tiene que ser muy diferente, ¿no? tallar. Tallar es coger el trozo de madera y golpear o rascar o eliminar hasta sacar de ahí lo que tienes dentro de la cabeza, ¿no? Sí, pero al final lo que manda es la cabeza. ¿Cómo? Que lo que manda es la Lo cabeza, que manda es ¿vale? la cabeza. Llega parece más complicado, puede ser un poquito más lento, pero tampoco es nada difícil. Y al final es digamos que un oficio, es aprender a coger la peta y hacer las cosas. Sí que es verdad que para mi gusto, la madera, sobre todo en el mundo de la imaginería y demás, eh, se tiene mucho en cuenta muchas veces la calidad de una imagen en función de que sea madera o no sea madera. A mí eso me parece un poco absurdo
sobre todo en el arte religioso, porque el arte religioso lo importante es el resultado final, que es lo que tiene que transmitir. Y la madera durante mucho tiempo se ha utilizado precisamente por comodidad y por facilidad y porque era procesionable y demás, pero desde la antigüedad siempre se ha intentado hacer piezas de distintos tipos de resinas, ¿vale? Con mejor o peor resultado, de cartón, de telas encoladas. Entonces digamos que al final la madera es como la que ofrece la capacidad de tener un acabado más consistente y más expresivo. Pero hoy en día hay resinas que dan resultados fantásticos y todo esto también te digo que me encanta trabajar la madera, que no es lo que suelo hacer, pero Vale, que es una cosa que disfruto mucho vale. haciéndola. ¿Cómo funciona el tema de resina? Yo ahora mismo en mente lo que tengo es un líquido que se seca, por lo que entiendo que previamente has tenido que hacer el molde y previamente aún más el boceto, ¿no? ¿De dónde sacas el molde? Pues efectivamente, digamos que con esto hay varias opciones, ¿vale? Una es dejarlo así, ahuecarlo un poco y coserlo, esperar que se coserlo, con lo cual tendría la pieza en Perdón, ¿y arcilla. ahuecarlo por qué? Ahuecarlo para dejarle cierto grosor, para que no esté maciza, ¿vale? Para que no esté. Hay que quitarle Sí, de digamos dentro. que hay que evitar la humedad y las pompas de aire dentro, ¿vale? Para que al Vale. coser no reviente. Eso por un lado, o bien lo puedo pasar a bronce, con lo cual, o a resina, con lo cual hay que hacer un molde. Un molde se puede hacer de escalas perdida, de silicona, entonces ya es un proceso más complejo. A eso le haces el Ahí está, molde, habrá una serie efectivamente. de técnicas. Y a la hora de positivarlo, pues puedo hacerlo en cera para pasarlo a bronce, en resina, en pasta, en escayola, en fin, hay multitud de materiales que se pueden utilizar para hacer la escultura. ¿Y la resina qué pasa? ¿Que es relativamente nueva o se está utilizando? Siempre había tipo de resinas así vegetales, ¿no? Que se han utilizado, pero sí que es verdad que la resina es un componente nuevo, que hay tipos de resina que son fantásticos y que dan un resultado magnífico. ¿Pero por qué? ¿Por el resultado final? ¿O, Claro, o por la facilidad de trabajo? por precio, Vale. por resistencia, por montones de cosas. Entonces es algo que me gusta mucho trabajar. ¿Y estas son las que tienes que utilizar con mascarillas y demás o no tienen por qué Sí, son? claro, a Sí, mí ¿no? generalmente la resina me la hacen, ¿vale? Yo hago, digamos, que el proceso de la escultura, yo hago lo que es el barro, el molde, y después se lo llevo a un señor que me la pasa a resina, ¿vale? Que además es alguien que se dedica a hacer barco, mi amigo Guillermo se dedica a hacer barco, entonces al final la pieza sale con una calidad tremenda. Lo que te Ya. hablaba de que el proceso muchas veces requiere de colaboración, de gente que te haga ciertas partes, ¿no? Entonces ahí también tengo mucha suerte porque en este caso quien me trabaja la resina, mi amigo Guillermo, lo hace con una maestría y con una calidad increíble. Y cuando coloco al exterior una pieza de resina, la coloco con eso, pues, con una certeza de que va a tener una durabilidad con respecto al tiempo muy buena y que tiene un acabado magnífico. ¿Qué precio suele rondar aproximadamente una escultura para un ayuntamiento, para una ciudad? Pues mira, esa pregunta es magnífica y la respuesta la aprendí y precisamente la abuela de mi mujer era Cecilia Ibarra, que era una pintora magnífica, buenísima. Tiene una frase que cuando la escuché, hablar de dinero es una ordinariez. Bueno, sí. Eso es, quiero Se decir, puede tomar así, se puede tomar así. pues eso. Es caro, vale dinero. Bueno, pregúntale a mi mujer, que te va a Vale, responder vale, vale. sobre eso, ¿entiendes? Pero bueno, sí es cierto que se puede llegar a vivir muy bien del arte. Que en contra de eso que se puede llegar a pensar, de niño, dedícate a ser abogado, a ser banquero o a ser médico, ten un sueldo fijo a final de mes, no tiene por qué ser siempre la mejor opción cuando esa persona pues tiene esa curiosidad o ese interés artístico. Aunque es Ese es el difícil, tópico fácil. Hablar del artista muerto de hambre, bohemio y demás. eh, bueno, yo qué sé, todos los abogados ganan debe dinero, sacar un poco todos los más. abogados ganan dinero, todos los abogados les va bien, Exacto, ¿vale? ¿vale? Todo, no sé. Entonces, vivir del arte, el arte es algo necesario. La gente Totalmente, necesita arte, no es algo totalmente. superfluo. Eh, la gente necesita belleza, la gente necesita arquitectura, necesita ciudades agradables, ¿sabes? Necesita belleza, la gente necesita belleza. Entonces, el arte es algo necesario del cual, por supuesto, se puede vivir muy bien. ¿Vale? Las redes sociales están ayudando a que los artistas también, pues, seáis capaces de llegar a un mayor número de personas y que de alguna manera tengáis un escaparate que antes no tengáis a vuestro arte y que se haga democrático para todo el mundo, ¿no? Que llegue Sí, a eso lo mucha suelo gente. decir yo mucho, ¿no? Que el arte, las redes sociales han democratizado el arte. ¿Por qué? Porque antes o vivías en una gran ciudad, o tenías contacto que te sacaran a los periódicos,
o independientemente, incluso tu arte tenía que ser bueno, pero para llegar a los sitios había que tener contactos, ¿vale? Hoy, hagas lo que hagas, tienes un medio que si pones algo que guste, va a llegar a la gente, ¿vale? Exacto. Entonces, yo creo que las redes sociales es un... Tengo colegas del decir, no me gustan las redes sociales o no tengo redes sociales. Pues me parece que es algo que es una herramienta que hay que utilizar sí o sí, A día de hoy, en ¿sabes? la A época día en de la que hoy es algo vivimos, necesario. Y claro, las redes sociales son fantásticas porque es una manera de dar a conocer tu arte y tu historia. Otra cosa, el nivel de compromiso que tengas con ellas, ¿no? Que hay gente que es ya. muy metida en mostrarlo todo. Y sí es verdad que yo cada vez me estoy volviendo un poquito más, no sé, a la hora de mostrar. Sí, la verdad es que me muestro bastante bien, ¿no? Pero que creo que, no sé cómo decirlo, no sé cómo explicarlo. O sea, te gusta mostrar. Me gusta mostrarlo, pero cada vez soy más, no precavido, sino que me gusta más mostrar lo auténtico, ¿sabes? O ciertas Ya. cosas, ser exquisito en lo que muestro, ¿no? Sí, calidad más que Y cantidad, ¿no? efectivamente, ¿vale? Entonces, un poquito todo, ¿vale? Pero que eso, utilizarlo bien. Sobre todo creo que las redes sociales hay que utilizarlas muy bien, ¿sabes? Sí, Y cada uno en a ver, función a lo que cada yo uno, siempre lo digo. ¿sabes? Eso. Hay mucha gente que se piensa que las redes sociales son cualquier cosa, pero hay que ser muy inteligente para utilizar las redes sociales. Hay muchas personas que la utilizan pues para compartir su vida, su día a día y parece que funciona. Yo las tengo, mis redes sociales, como si fuesen un currículum. Yo muestro mi Efectivamente. carrera editorial, mi carrera literaria, lo que hago, mi trabajo con las entrevistas, con el podcast, pero yo no me voy a subir una foto haciendo una tortilla o en el parto de mi mujer. Aunque luego eso pueda funcionar, no lo sé, pero yo lo tengo como una herramienta de trabajo por la cual puedo llegar a muchas personas o al menos a esas personas que les pueda interesar lo que Hombre, hago. siempre uno acaba mostrando cosas de la vida propia de uno, Sí, hombre, ¿no? Tu pareja, claro. tal y cual. Pero sí que es verdad Sí, que mi privacidad es mi privacidad, sabe que muestro lo que yo quiero, es ¿sabes? así, ¿Sabes es lo que así, decir, no? es así. Entonces, tampoco muestro, pero tampoco me gusta responder ni participar, no sé, Ya, claro, sí, bueno, ¿sabes? responder. Hay veces que también cuando llegan ciertos números, pues sería un Pero trabajo. tampoco me sale hacerlo, ¿sabes lo que quiero Ya, decir, no? Es como ya. muestro lo que muestro Y ya y está. ya está, Ahí está. ¿vale? Y aparte es que me parece algo... eh, me parece algo además que es importante. Yo he aprendido más viendo que alguien diciéndome el ojo se hace así, Vale. así, así, ¿vale? Yo he visto y he aprendido. O Entonces sea, creo que no hay que, que el simple hecho de ver es si tienes un... intención de aprender, si tienes Claro, por favor, curiosidad, vas a claro, aprender. claro, Pues yo siempre. recuerdo, estuve hablando con Antonio García Villarán, Claro, que vino al sí, podcast, que gracias a él te claro. conocí, y le dije, no, bueno, a mí me gusta pintar, pero yo no tengo ni idea, yo pinto de manera autodidacta. Autodidacta, no me vuelvas a decir eso. Autodidacta, Claro. no. Y, sin embargo, Efectivamente, una palabra que odio. Todo el mundo aprende de alguien. exacto, Todo el mundo. exacto. ¿Vale? Aquí, aunque sea una referencia visual. Y además, ese concepto del autodidacta como Aprendo yo de solo, me viene hacerlo, por ciencia soy infusa. muy artista, soy muy, muy guay y no me ha hecho falta. No, eso es mentira. Todo el mundo aprende de alguien, de algo. Y en los comienzos, al principio, es normal que se copie o que se tomen ciertas técnicas de otros artistas. Claro, que copiar es necesario. Todo el mundo Claro, aprende claro que copiando. sí, claro que sí. Al principio es normal, al Todo el principio no, mundo no aprende tienes de dónde copiando. partir. No tienes. Y que el original, Claro, claro. ¿vale? Que el original. Rodin ya hacía cosas así. Y pues sí, copiar Rodin, pero si te vas a Copas, escultor griego, ¿entiendes? También utilizaba el fragmento, Ya ¿vale? utilizaba el fragmento. ¿Vale? Y el fragmento que llega por proceso, por deterioro o intencionado. ¿Y qué más da? Vale, sí, porque se puede llegar a pensar que en esa escultura ¿Y qué griega, más ¿no? da? Clásica, al faltarle un brazo o la Claro, cabeza obviamente incluso. estaba completa y le falta la cabeza y tiene también su belleza, ¿no? Pero a mí continuamente muchas veces estoy haciendo una obra de arte, ¿vale? O una pieza, o una escultura, y de pronto se cae una parte y digo, y funciona mejor, Ya. ¿vale? Entonces es importante el hecho de que el proceso te vaya diciendo. Y que también haya improvisación, ¿no? Por lo que veo. Y que la obra hable, la obra tiene que hablar, la obra tiene que cobrar vida propia, ¿vale? Hace poco me pasó un caso muy curioso de una pieza que estoy haciendo, una pieza importante, que es una escultura de Antoñete, el torero, que me la ha encargado Morante para las ventas. Una pieza bastante importante, 2,30 m de escultura. Entonces, hombre, la responsabilidad que va a ser importante, pero sobre todo el disfrute de una figura como un torero, con unas características tan peculiares, con todo lo que expresa,
pues a disfrutarla, ¿no? Y empieza la obra, va muy bien, y aquello empieza a hacer cosas raras, ¿vale? Y mi mujer sufriendo, y digo, ¿sabes qué? Que espero que mañana me la encuentre en el suelo. Pero cosa rara que se te caía. Sí, que se caía. Y al día siguiente, efectivamente, me encontré media escultura en el suelo y fue lo necesario para volver a empezarla de nuevo y hacerla en 2 días y que quedara infinitamente mejor. Vale. Entonces, siempre digo que si una escultura se cae en el proceso, que es complejo en sí, es porque no tiene que estar. Claro, y eso de que se caiga, porque claro, eso llevará unos armazones dentro, igual que vemos el eje Sí, este que por sostiene ejemplo, sí. esto a una escultura, Claro, un cuando hace una monumento. escultura grande tiene que llevar una complejidad de mallazo, de soldadura, de historias, que no es solamente poner barro. ¿Vale? Poner Ya, barro para una pieza de un tamaño así, más grande, ¿no? A mí me gusta hacer las piezas, que hay una tradición también que se ha perdido, que es la pieza de barro cocido de gran formato. Yo suelo tener muchos monumentos de un tamaño considerable, natural, incluso un poco mayor, hecha en terracota. Pero, y también lleva un proceso de armazones distinto, ¿no? Pero es eso, que al final es bonito dejarse llevar por la pieza, ¿no? Y que la pieza te vaya sugiriendo, ¿sabes? De hecho, el boceto a la obra no tiene muchas veces nada que ver. Y cuando hago una obra prefiero no tener el boceto delante, ya, ¿vale? ya, ya. Sí, porque tienes el oficio tan integrado que eres Ahí capaz de trabajar, ¿no? De está. mente. De hecho, bueno, cuando hablamos de fragmentos, pues hablamos de esas partes que le pueden llegar a faltar, ¿no? O sea, contar mucho, no con todo. Y eso yo creo que Sí, a mí es algo que se me sale de forma además innata. ¿Vale? Para o mí sea, si, que si expresa viésemos más. esto, parece que por esta parte, pues le falta algo, ¿no? Pero si Sí, está contando, lo tienes todo. Ya lo claro. tienes todo. Y de hecho creo que muchas veces es más lo que no se dice, como escritor, es más lo importante lo que no se dice que lo que se Por dice. supuesto, por ¿Vale? supuesto. Igual que en la música, el silencio tiene un labor importantísimo y no todos son sonidos. Pues en el arte igual. ¿Vale? En un lienzo la parte blanca es magnífica, tiene que estar ahí, ¿no? Y en la escultura, pues sí, los espacios. De hecho, en tu obra de Los Besos, yo creo que hay mucho, mucho espacio y donde muchas veces prácticamente solo se ven las dos bocas, ¿no? Y la propia mente dibuja el resto de la cara. Claro, pues sí. Puede ser una de tus obras más... Es un elemento muy representativo de mi obra. Los Besos, ¿no? El Han tema de los estado besos, expuestos, creo que han efectivamente, estado en sí. arco, ¿no? Sí, es algo que me gusta expresar, ¿vale? Porque en el beso hay mucho sentimiento, ¿sabes? Hay mucha expresividad. Entonces creo que es algo que además el personal se siente identificado, Ya. ¿sabes? Ya. Tú puedes ver esto y puedes ver un marinero, puedes ver un Cristo, puedes ver lo que quieras, pero un beso es, todo el mundo se identifica con eso, ¿no? Entonces sí que es verdad que es un filón ahí que encontré que me gusta hacer y que es algo con la que la gente le llena mucho, no le gusta mucho, ¿sabes? ¿No? Y además que es una obra que se ha visto mucho, se ha movido mucho. Creo, bueno, eso lo sabrás tú mejor que yo, que hay muchos coleccionistas que se hacen Sí, con sí, piezas claro, claro. de besos tuyas. Y Sí, bueno, y al final eso también es una manera de llegar a todo tipo de público que quizás no conozca tanto toda tu obra, pero suena los besos de Martín Lagares, se acercan a ella, lo ven, le gustan y compran y bueno, y lo tienen en casa o lo tienen para que lo vean, ¿no? efectivamente. Y Eh, también es una cosa que no lo que pasa que luego personal, ¿no? Pero es algo que sobre todo últimamente no me canso y soy capaz de llevar a límites que antes era impensable, ¿no? Pero eso es mucho de la situación personal de uno, ¿no? Porque al fin y al cabo el arte es una cosa muy propia, ¿sabes? Entonces me gusta trabajarlo. Mm. ¿Sigues trabajando besos? Sí, sí, claro. Ah, ¿sigues haciendo Sí, besos sí, a sí, día sí. de hoy cuando te apetece? Sí, cuando alguien me dice, no te va a cansar de hacer eso, digo, no, y además me da coraje que me lo pregunten. Es decir, pues, te cansas de hacer entrevistas, de escribir, ¿no? No, la verdad es que no, O la de verdad es escribir que sobre lo ciertos disfrutamos. temas, ¿no? Pero ya te Pero, digo, aparte mi situación personal ahora en cuanto al amor es fantástica, entonces es una cosa que me gusta hacer porque es una manera muy de reflejar un poco los sentimientos, ¿no? claro. Porque el artista tiene que tener esa sinceridad. Y creo que la sinceridad también es algo importante a la hora de expresar de la verdad. Bueno, la verdad no es un término que me gusta utilizar mucho, pero sí una forma de expresar lo que tú eres, lo que tú sientes, ¿no? O sea, que refleja al final el tipo de persona que eres o cómo Claro, te encuentras en ese claro. momento, ¿no? Porque, bueno, artista, hay mucha gente que vende obras de arte que quizás están más enfocados a qué es lo que gusta a nivel decorativo, a qué es lo que se vende en galería, y a lo mejor hay incluso colecciones que son tiradas en serie de una colección, que es lo mismo, copiado y Sí, pegado, pero eso a mí no me importa. El arte Vale. seriado, que además creo que es importante porque tiene que estar acceso a todo el mundo, ¿no? O Y sea, aquí está. eso, claro, eso lo que permite es que todo el mundo Claro, tenga acceso, porque claro. normalmente tienen precios mucho más económicos, ¿no?
Sí, claro, la brasería tiene el precio más económico, ¿no? Y de ahí yo no, es decir, ya empieza muchas veces que uno incluso, o sea, yo me autocopio también mucho, ¿no? A la hora de hacer las cosas, tiras a lo fácil, ¿no? Y Ya, mi amigo Patricio Hidalgo, pues hace el pintador, famoso pintador, pues al final tira del, no te cansas de ver sus fiestas flamencas, ya, ¿sabes? ¿Entiendes? ya. Entonces, siempre no sé, en lo cómodo también está un poco la libertad de hacer lo que te dé la gana, Claro, claro. Y ¿sabes? sí, Yo aquí he sido cómodo. Me he la vale, vida. No me he vale. planteado, he puesto, sí, le pones barba, que también tapan, ¿entiendes? Le pones pelamiento y siempre funciona, ¿no? Un beso pues, también se podría hacer Que va a ser que, que la va a claramente. Claro, sí, desmontar. sí, sí, que sí. Mira, si yo cojo arcilla, hago eso, Mira, a ver, sí, sí, ¿qué más da? Sí. yo hago eso y lo enmarco y lo dejo para que lo vea toda mi familia y todos mis amigos como mi mayor obra de arte de mi vida. Y tú ahora mismo lo estás desmontando. ¿Qué vas a Sí, hacer entonces ahora? podría ser un beso, por Ah, ejemplo, hablando hostia, a ver. del Qué, tema, qué ¿sabes? Un poco, locura, y qué aparte locura. aprovechando también un poco la forma, ¿no? De lo que tenía. Me gusta además dejarme mucho llevar por el, lo que el barro te sugiere, ¿no? Muchas veces pongo la pella y en la forma en la que cae la pella ya Vale, me dejo llevar por lo que hay. vale. Y eso es divertido, el ver que te va surgiendo, el ver que te va viniendo, ¿sabes? Que te ofrece el momento, ¿sabes? Eso En me base parece. a ese trozo de arcilla que has puesto, Eso. según la estructura o la forma que tenga, Eso. ahí ya es la primera idea o es la primera impresión. Sí, o es de ahí siempre que hay algo bonito de que sacar, ¿vale? Ya, Entonces, ya. ¿Y no, qué opinas cuando en algunas ciudades, en algunos pueblos, se están retirando monumentos o esculturas vale, relacionadas con la memoria histórica? entramos en la parte polémica. Ahí está, ahí está. Vale, pues, ¿qué pensaríamos si hubiera que tirar las estatuas de Ramsés porque la hizo con esclavos? Porque fue un Bueno, por tirano tal y ejemplo. cual, ¿no? No se puede borrar la historia, ¿vale? No es que haya que saltarla, pero no se puede borrar la historia. Porque si olvidamos la historia volvemos a repetir errores pasados, ¿no? Entonces, como ocurre por ejemplo con el arte religioso, ¿no? Hay un cierto movimiento a quitar de en medio expresiones religiosas cristianas, ¿no? Da igual que seas ateo o seas religioso, el catolicismo es algo nuestro, ¿vale? Nuestra tradición cultural es católica, ¿sabes? No puedes prescindir de eso, no puedes quitar eso, ¿no? Porque algo además que nos identifica. Y lo vemos en las cofradías, mucha gente que son ateos y sin embargo es una tradición Son todo lo que hay capillitas. ahí. Entonces, pues con la memoria histórica y con eso yo veo un poco igual, que no hay que enaltecer, pero tampoco hay que retirar ciertas cosas porque tienen un papel importante. Y si queremos meternos en Berea, ya que se me está viniendo el ejemplo del Valle de los Caídos, que me Por parece una ejemplo. auténtica maravilla, una auténtica obra de arte, que eso hay que respetarlo como sea, pero es que es una auténtica joya de la obra del arte, ¿entiendes? Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero eso es evangelista, esa cruz es magnífico. Y sé que evidentemente me va a llover críticas por todos lados, No, pero que, a ver, esto, como arte, vale, claro. aquello es O sea, magnífico. al Eso final es saber magnífico. diferenciar y Hombre, separar, ¿no? La obra ¿no? de lo que quizá puede llegar a representar, Sí, pero pero hemos vivido una época, o al menos yo reconozco que tiene una época en la que a lo mejor era como de ser políticamente correcto. sí, bueno, Un a poquito ver, de agua, tío, por favor. estamos Vale, políticamente viviendo y correcto. tiempos Eso. de censura, de autocensura, Vale. en la cual uno parece que tiene que tener miedo o sentirse inseguro en relación a según qué términos utilizar o según qué temas tratar. Y al final la realidad, mira, la realidad es lo que tú dices. Estoy convencido de que hay mucha gente que en el comentario de esta entrevista va a decir, ah, pues este cuando ha dicho esto es Sí, porque sí, yo seguro sé que me va a que es criticar, me da franquista, igual. que es de derecha. Ah, mira, Me da igual. no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una cosa es que arquitectónicamente o escultóricamente te guste una obra y otra es los pensamientos políticos que pueda llegar a tener o no, ¿no? Y eso, desgraciadamente, a día de hoy, pues parece que no gozamos de esa libertad o que automáticamente te van a vetar, ¿no? Sí, pero quizás porque es consciente. Hay obras del siglo XIX que pueden ser, no se viene a inventar ninguna del siglo XIX, del siglo XVIII, que puedan tener un componente de representar a alguien que fue completamente censurable, pero nadie se plantea en quitar esa escultura, Ya, ¿no? Vale, ya. entonces, no sé. Con la cultura ocurre un poco que, al menos el que no está metido dentro del mundillo Mm. de las bellas artes, que ve una escultura pero no sabe no se conoce al escultor.
Con la pintura quizá sí siempre está el cuadro más relacionado con el artista, pero en la escultura Pero eso es magnífico, eso es genial, sí, claro, porque al final la sí. escultura te... cuando eso pasa, eh, es un pensamiento además que se me está viniendo a la cabeza. Creo que es porque la escultura cumple su función de transmitir un mensaje, Vale. ¿vale? Entonces, cuando la escultura cumple, sobre todo hablando del tema de los monumentos públicos, cuando la escultura cumple la función de transmitir y el autor queda en un segundo plano, es porque se ha hecho bien, Vale, ahora lo entiendo. Vamos a ver. ¿vale? No sé. En el monumento Es cierto típico, público, cierto monumento público que tiene que expresar algo. Por ejemplo, las esculturas de Botero son esculturas de Botero y son magníficas y además se ve el autor claramente, ¿no? Pero cuando haces un retrato o haces algo y al final, quieras o no quieras, tu sello está ahí. hombre, por supuesto, y ¿Vale? el que La gente conoce ve tu mi obra y obra, lo reconoce. hombre, claro, por supuesto. De hecho, yo firmo mi obra porque mi mujer me obliga a firmar mi obra, ¿sabes? Sí. Porque no me gusta firmarla, ¿sabes? Pero creo que la firma está en la forma de trabajarla, ¿no? En la textura, en el gesto, en eso. En Está, la tu verdad, voz, en tu estilo, claro, en que claro, sea reconocible. eso, Es eso. que eso sí, pero bueno, ahora he entendido el concepto de que quizá el monumento público sí es un poco, o sea, sí puede ser un poco más anónimo, ¿no? Sí puede Claro, estar un poco, aunque tenga tu estilo y tu impronta, tiene otra función, diferente a cuando es algo que tú expones en una galería, por ejemplo, que sí representa tu efectivamente, nombre. efectivamente. Y al final lo divertido también es llevarte al monumento público pues tu forma de expresión y tu forma de hacer y tu originalidad, tu historia, ¿no? Entonces fundirlo uno con lo otro. Pero que a mí el concepto clásico del monumento público me gusta. Te gusta ese trabajo, Sí, te gusta me esa gusta, sí, me función y te gusta, me gusta. gusta. Claro, pero yo entiendo que a ti te llega el proyecto y como tú has comentado al principio, ¿no? Te mandan dónde se va a colocar, el alrededor, ¿no? Lo que sé, la plaza o la calle o lo que sea, y a partir de ahí tú viendo el espacio, viendo a quién tienes que esculpir o que modelar, pues ahí pues empiezas a jugar, ¿no? Incluso yo creo que entre juego hasta la altura y el pedestal, ¿no? Claro, y sobre todo, por ejemplo, después un orgullo, ¿no? Yo qué sé, representar cosas. El monumento al Miura en La Campana, en el pueblo de La Campana de Sevilla. Joder, macho, está Ya metiendo ves, una institución. Poder hacer eso es un lujo, ¿sabes decir, ya no? ves. Miss Whitney en Huelva. Monumento Marinón en Punta Umbría. Manuel Sirot, aquí que tengo que hacer Cervantes. No sé, tengo un montón de. Se me quedan siempre montones Tienes que ser un Cervantes, ¿lo has hecho? he hecho un par de ellos. Ah, He hecho, vale. ¿vale? La mujer marinera del rompido, que es algo muy relacionado con eso. Entonces, al final, hacer algo con lo cual la gente se identifica es una cosa muy, no sé, como una suerte, ¿no? Hombre, claro, tiene que ser un oficio precioso, tiene que ser un oficio precioso. Y además yo supongo que, bueno, pues ese orgullo de hacer algo que no todo el mundo es capaz de hacer. Y ahora también aprovecho esto para enlazar el tema de las impresoras 3D llevadas a la escultura. ¿Qué piensas sobre ello? ¿Hay arte Pues ahí? imagínate lo que pensarían los pintores o cierta gente cuando se abrieron las máquinas de fotocopiar, ¿no? Ya. Sí, que se puede utilizar, porque no vas a utilizarlo, ¿no? Más que una cosa que ni me he planteado siquiera, ¿no? Pero que eso de ver cómo, obviamente, pues yo qué sé, si tienes que hacer un trabajo que tenga que ser cierto elemento repetitivo y hay eso que te lo hace y es más cómodo que hacer un molde, ¿por qué no? ¿Sabes? Vale. Vale, o sea, yo entiendo que ahí el arte estaría en el modelado digital, ¿no? Previo. Es donde Sí, de estaría. hecho lo digital también es un arte, ¿no? Claro, claro, Pero claro. que no es algo que a mí Que te llama la atención, que no te gusta, que a ti te no, gusta mancharte las manos, a ti te gusta apretar la arcilla y el efectivamente, y barro. tampoco me genera cierta incomodidad de nada, ¿sabes decir, no? Ya. Sí, está ahí, no va Ahí está. contigo, es probable que en el futuro se utilice, más que se utiliza hoy en día. La pintura contemporánea es pintura contemporánea y sigue tirando del acrílico, del óleo y de materiales que siempre se han utilizado, ¿vale? La escultura, yo hago escultura contemporánea, más moderna, menos moderna, con los materiales que siempre se han utilizado. El material no condiciona la calidad de la obra, Vale, ¿vale? Que era un poco lo que hablábamos antes de la madera, vale, vale. ¿sabes? El material no, pero ¿y el proceso? El proceso puede ser una obra de arte en sí, pero tampoco tiene por qué condicionarlo, Vale, para vale, nada. vale, vale. Y aparte yo soy muy tolerante en eso, no me gusta entrar en polémica de pues tal es obra de arte o tal no es obra de arte. Oh, bueno, es que claro, que Sí, eso es otra cosa. sí. Es que eso es otra cosa. Esto es una obra de arte, lo es, ¿no? ¿Qué es una obra de arte? Te tiene que hacer pensar, te tiene que hacer sentir. Es lo de siempre, ¿no? Un poco, ¿no? Que yo soy más partidario de que te tiene que hacer sentir. Yo no tengo ni idea de arte, ni idea. Pero Pero cuando yo veo una pintura que me gusta, una escultura que me gusta, es porque me gusta. Punto. el arte es como la música, ¿vale? El arte hay que entenderla, hay que sentirla.
Vale, ¿vale? vale. Y entiendo que muchas veces el juego de crear polémica es algo que viene bien y es algo incluso divertido, ¿vale? Pero incluso necesario. Yo creo que es necesario Es para algo el arte necesario. también, crear Es esa algo necesario. polémica, que haya pues esa prensa, Necesario. ¿no? Disputa entre artistas, entre diferentes estilos artísticos y que de alguna manera pues también sea de atractivo, ¿no? Para el público, ¿no? Claro, totalmente. Es que es así, es que Totalmente. debe ser así. Al final todo se mueve por eso, por el interés, por la curiosidad y por la Mira, disputa, hablando ¿no? de lo políticamente correcto, ¿no? El tema taurino. Es otro tema que eh, es como más correcto, o ha habido una época que era como más correcto ser antitorino que ser torino. Si decía, te manifestaba a favor de los toros, era como, pues yo, el tema taurino tiene una belleza plástica, estética, antropológica. Ha habido tantos artistas desde la antigüedad, ¿vale? Desde la Grecia con el tema del Minotauro, hasta los pintores estos de tradicionalistas del siglo XIX, principio del XX, Benjure, ¿no? Picasso, el tema taurino Es da cierto, lo un trabaja juego mucho. que es increíble, ¿sabes? Y estéticamente el tema del taurino es magnífico, el toreo, ¿vale? Entonces te puede gustar más o te puede gustar menos, esa censura o ese rollo, ¿no? Em, pues la verdad es que era algo a lo mejor que antes evitaba hablar, pero ahora no, ahora al contrario, ahora me encanta presumir, ¿sabes? Vale, Del tema taurino, y hago temas taurinos. Y vale. estoy haciendo un Antoñete para perdón, un Joselito el Gallo para una exposición que hay ahora en Madrid, muy interesante. Y es algo que, oye, forma parte de nuestra cultura, de nuestra tradición y estéticamente es increíble. Entonces, es algo de lo que me gusta, no sé, Y ¿vale? sí, yo creo Resumen, que tú lo dices, eso. ¿no? Que da mucho juego, ¿no? Yo creo que quizás por el movimiento, por la postura, igual que lo puede ser el flamenco, que también lo has trabajado mucho, ¿no? Sí, el tema del flamenco que hemos trabajado. Que también ese Eh, movimiento, ¿no? O ese gesto. y ahí aparte tengo a mi amigo Patricio, que es el pintador, no sé si os animo a que lo busquéis. Vale. Patricio Hidalgo, que Patricio Hidalgo. refleja el flamenco de una manera magnífica, con una plasticidad, con una soltura tremenda. Y también he hecho temas flamencos. Y muy divertido manifestar a una persona cantando, bailando, reflejarlo en un gesto, en una mano, en una expresión, ¿sabes? Es algo tan, el flamenco como los toros es algo tan plástico, tan contemporáneo, tan moderno. Sí, es moderno. El Muchos, flamenco muchos, es modernísimo. A ver muchos si pensarán que no, ¿eh? yo de música entiendo poco, pero mis hijos son todos músicos Es fantásticos, ¿vale? verdad. ¿Entiendes? Entonces, toda la música tiene una estructura, papá, y de pronto encuentras un ritmo flamenco que a ver quién coño sigue eso, ¿entiendes? ¿O lo llevas en Vale, la sangre o no lo llevas? vale. ¿Vale? O un quejío, que es la antítesis del canto lírico, ¿vale? Y todo lo que expresa. Eso es completamente contemporáneo. Son muy modernos, ¿sabes? Y no pasa de moda. Eso es cierto. No pasa ¿Vale? de Y no moda. pasa de moda. Eso es cierto. Porque lo de auténtico de verdad no pasa de moda. Bueno, y un concepto también que se tiene equivocado es que el flamenco es del sur de España, es de Andalucía, y yo he estado 3 años trabajando en Madrid y el flamenco se escucha, bueno, y en Cartagena también, en Murcia también se escucha mucho y hay mucha cultura de flamenco y es un arte que al final nos representa y que, bueno, incluso nada más que hay que verlo. Cuando viene el turista a España, ¿qué se le mete por los ojos? ¿Qué se le vende? El flamenco, los toros, nuestra cultura, ¿sabes? Al final, lo que nos ha representado durante muchos años, ¿no? Y es Y así. muchas veces sí que es verdad que de lejos se ven las cosas más cerca, de una manera más objetiva que de cerca, ¿no? Muchas veces por el simple hecho de tenerlo tan cercano no somos capaces de admirarlo o de disfrutarlo, ¿no? Ya, ¿Sabes? ya. Bueno, ¿eso cómo va? Yo eso no he Estoy visto. haciendo, Ah, improvisando un hostia, bueno, poquito, sí. ¿sabes? Coño, qué habilidad, tío. Improvisando un Qué poquito así, habilidad. ¿sabes? Además que es con. O sea, le pegas pellizco, ¿no? A la arcilla. Sí, me utilizo palillos para cierto detalle, para Ya ciertas para el cosas, detalle, ¿no? pero en la mano al final, ¿sabes? En la mano. Bueno, al menos mi forma de expresión, ¿vale? Es con lo que yo me identifico y me siento a gusto. Y Y se trata de quitar o de poner, o de las dos cosas. O sea, de quitar material o de poner material. se trata de, de, De de- darle forma. de darle forma, claro. Claro, ya está. Así de fácil, ¿no? Así de Es que no fácil. es más, ¿sabes? Que Ya, no, ya. que ¿Qué si el le... arte de sustracción o de adición, generalmente el modelado sí, ¿verdad? Que se hace siempre poniendo tal y cual. Y mi forma de modelar tiene mucho de quitar.
Es que yo te veo a ti más quitar o más pegar el pellizco que poner. Pero eso es como cuando se hablaba en la facultad de que el relieve tiene parte de un plano, ¿vale? Y de ese plano para arriba. Y no te puedes meter para adentro. El relieve puede hacer lo Vale, que te dé la gana. vale, ¿Sabes? En el arte hay que hacer lo que te dé la gana, lo que te dé la vale, gana. vale. ¿Vale? Todo, entre comillas, vale. Y todo tiene cabida a nivel Por técnico, supuesto, ¿vale? por A supuesto. nivel técnico y sí, ¿vale? Y puedo coger una cuerda y enredarla y si funciona, funciona, un trozo de tela, ¿sabes? Entonces, hay que tener poco, hay que ser muy libre mentalmente eh, para hacer aquello que te salga, En ese ¿sabes? momento. Efectivamente. Es así. Es así. ¿Qué le recomendaría a alguien que, bueno, que vea esta conversación, que empiece a conocerte y diga, "Oh, pues mira, eso que está haciendo Martín me parece súper fácil. Me voy a comprar un par de bloques de arcilla en el chino de la esquina. ¿Cómo empieza? O sea, ¿qué le recomendaría? ¿Con qué podría empezar? ¿Cuáles son los primeros pasos? Pues no tengo ni idea, tío. ¡Ah! Te quedas oye muy lejos, ¿no? No, aparte es que, además, yo reconozco que muchos de mis seguidores en las redes sociales son gente que está estudiando, que están aprendiendo. Y eso, tengo colegas, gente cercana que les gusta mucho mi forma de expresión e intentan semejarla y hacen caricaturas. Entonces, la típica pregunta de cómo lo haces, pones un mallazo, no pones un mallazo, qué arcilla utiliza, qué arcilla no utiliza. Mm, Hoy lo tenemos todo a mano. Eso es cierto. ¿Vale? Eso es En cierto. nuestra época yo me fui 5 días a Valencia para ver la obra de Benlliure. Ya ves. Sales solo a Madrid, a Ya ves. Valencia, ¿vale? Hoy todo está a un toque, a un clic de móvil, Exacto. ¿sabes? Eh, a mis hijos se lo digo mucho, digo, soy un afortunado, tenía el Spotify, ¿vale? En aquella época la radio escuchabas algo, no lo identificaba, y ahora toda la música al alcance de la mano. ¿Que cómo empezar? Pues bueno, yo empezaría así, pero igual la forma mía de empezar no es la que a ti te va. Ya, ¿Sabes lo que quiero decir, no? ya, Entonces, ya. y además, Sí, que tampoco hay una regla. claro, no hay ninguna regla y el proceso de descubrir las cosas por ti mismo también es bonito, También es ¿sabes? bonito. Y creo que También es sí, que bonito. además, si no es así, creo que no es, Ya, ¿vale? ya. Si no es así, no es. Si tienes que enseñar a alguien, tienes que decirlo no, porque uno se hace así, Exacto, ¿vale? ya. Ha dado pocos cursos que haya hecho aquí, muy pocos cursos. O sea, pero yo entiendo que sí hay algo de no hay nada de teoría básico de leyes, de yo qué sé, de volumen, de estructura, de no lo sé. Sí, está todo en internet. Vale, ya está. Hay tutoriales Vale, de YouTube, ya hay está. tutoriales de Ya está. historia y eso, ¿sabes? Y aparte que no me gusta la enseñanza, tío, que no me gusta No nada la o sea, enseñanza, no te nada. gusta a ti el Nada. enseñar. No, no me gusta No, enseñar. no te gustas. No te gusta. No, porque aparte me parece algo tan tremendamente delicado, tan tremendamente complejo y tan... tú te puedes cargar fácilmente a alguien por un simple Ya, comentario, ¿vale? ya, ya. Entonces, Ya. em, O sea, pero eso lo que demuestra es humildad y respeto por tu trabajo y por tu oficio. Y porque esa persona encuentre su camino, que evidentemente si tiene preguntas y se las puede responder, se las va a responder, pero que al final tú de lo que disfrutas es haciendo esto. claro. Tú lo que disfrutas es aquí. No disfrutas en un aula, ni disfrutas dando una conferencia, ni seguramente estés disfrutando la entrevista esta que estamos Sí, lo teniendo. estoy disfrutando porque Ah, muchas bueno. veces, sí, para empezar, me quedas de puta madre, Ah, ¿vale? bueno, tú a mí Este ambiente también. guay, estoy He en el de taller decírtelo. Muchísimas gracias. y la entrevista con Villarán, que también fue Sí, divertido. Yo Villarán lo conocía de la facultad, tenía referencias de él, pero sí, es verdad que la realidad es que yo pues, nos hemos hecho grandes amigos, ¿no? ah, qué bien. Qué Entonces, sí, bien. aparte es muy divertido hablar con un colega que se ha hecho un hueco, que le va de puta madre, Sí, ¿vale? me Que va vive de muy puta bien del madre. arte, que vende su arte y que él es el mismo, ¿no? Y es auténtico. Fuera de cámara y delante de las Es cámaras es igual, la misma persona. claro, es igual. Eso doy fe. Doy fe. Entonces, al fin y al cabo, es lo divertido, ¿no? Y oye, y también, pues, de esta conversación que estamos teniendo es una manera también de decirle a la gente, o de guiarlo, ¿no? Demostrarle algo que, Pero por no más pero general. que este es mi camino, no el del otro, ¿tú me Hombre, entiendes, no, no? sí, claro, por ¿Sabes? A otro le supuesto. puede venir bien, pero al final si de algo puedo decir es que sean, no sé, que sean ellos mismos, que se encuentren a sí mismos, que se busquen, Claro, que... pero yo pues quizás voy más encaminado, no a que la persona que nos está viendo ahora quiera ser escultor y quiera hacer de esto su estilo de vida, pero quizá a través de esto, gracias a esto, para mí personalmente, por ejemplo, el mundo de la escultura era un mundo totalmente desconocido hasta hace relativamente poco. A lo mejor alguien que va a esta entrevista sí se va a sentir interesado, no ya solo por tu trayectoria, por tu carrera, sino por, a ver, ¿qué es la cultura? Voy a ver ahora mismo
mismo qué es lo que se está moviendo, o que puedo comprar alguna pieza para mi casa, yo creo que eso también puede resultar interesante, o incluso la Bueno, curiosidad de coger una pieza de arcilla y toquetarlo, porque yo soy de ese tipo de persona. Yo, ¿qué veo? Alguien pinta, a ver, me voy a comprar un lienzo y cuadro. ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué locura! O sea, qué locura. O sea, es una flipada. Una flipada que lo hagas aquí en directo, o sea, sin trampa ni cartón y que... Y además mientras pero tú charla. estás viendo como yo lo que estoy disfrutando, ¿no? Sí, sí, Eso sí, es lo sí, sí, sí. importante. Sí, y Eso es lo además, importante. sí, hombre, claro, por supuesto, por supuesto. Y después de 30 años, ¿eh? Que te podía haber aburrido del oficio, que podría estar cansado de lo que hace, o incluso tomártelo de otra manera. Bueno, sí, de vez en cuando hago algún encargo para comer, para ganar dinero, pero luego, un martes, si no tengo que trabajar, pues me quedo en mi casa viendo la tele y no tengo por qué estar aquí. Sin embargo, se ve que tú eres un tío que machaca, que estás aquí, que te gusta mancharte los Sí. pantalones, los zapatos, y mira, aquí tienes todo esto lleno de obras, de trabajo, de práctica. Estamos llegando casi al final, pero hay un par de preguntas que quería hacerte Ya antes estoy de un irme poquito, sí. porque... Sí, vamos eh, a terminar un poquito más. vale, Sí, todavía le sí, queda, sí. le queda algo más de Mientras la detalle. pregunta por ahí la sigo todavía, Esto es dime. una pregunta estúpida, una Sí, pregunta tonta, pero bueno, es algo que a mí sí. tengo en mente y te quería hacer. ¿Qué es lo que tiene o qué es lo que hace especial el David de Miguel Ángel? ¿Por qué tiene esa fama mundial o esa fama internacional? Y esa repercusión dentro del arte. Si es que tiene algo. Pues si te digo la verdad, em, Miguel Ángel me gusta mucho, pero no he visto el David de Miguel Ángel. Y como no lo he visto en directo, Vale. cosa que tampoco Tienes que verlo en me directo. podría avergonzar, pero tampoco, no sé, tampoco no, ¿vale? Pero Bueno, es una cultura magnífica. Y mira, precisamente, ¿qué tiene de especial la vida de Miguel Ángel? A lo mejor no es la pieza que más me gusta de Miguel Ángel, pero ¿cuál es la te voy pieza a que más te enlazar gusta de Miguel Ángel? a mí los inacabados, la ciudad Rondanini, esas piezas me parecen Vale. magníficas, ¿vale? Y también he visto piezas de Miguel Ángel en el Louvre y los esclavos y me han decepcionado. Y te han decepcionado. Sí, pero ¿qué es lo que tiene precisamente, además Miguel Ángel, curiosamente, y el David, ¿no? Pues que la imperfección, ¿vale? La Mm. desproporción, Eso sí, es cierto. la Dicen que está desproporción, desproporcionada. Sí, 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 pero sí. son piezas expresivas. Miguel Ángel era expresivo, Vale, y de forma inevitable, no puede evitarlo, vale. ¿vale? Con todo lo que se ha hablado de los inacabados. Bueno, sí, pues voy a decir mi opinión, ¿no? Los inacabados. No es que Miguel Ángel entendía que no tenía que terminar porque ya expresaba. Yo personalmente pienso que muchas veces las piezas las dejaba sin terminar porque se quedaba sin mármol, Vale. ¿vale? Y desde mi Directamente. punto de vista profesional, igual me equivoco, pero yo lo veo así. El lejos de quitarle valor a ese error, se lo doy. Pero creo que él no estaba nada satisfecho con ello. No era voluntario No era esa. voluntario. Lo que Vale. pasa es que ese hombre pues, tenía voluntad, su necesidad era coger el martillo, ir sin cel y darle golpes, ¿entiendes? Entonces llega un momento en que el, yo muchas veces hago piezas sencillamente para sentirme satisfecho yo y desarrollado yo, ¿entiendes? Si yo un día complicado termino charlando con mi mujer y haciendo una escultura, me da igual que la escultura es una mierda, ¿sabes? El que me quedo tranquilo soy yo. Has estado trabajándola, estás Ahí está, desahogado ¿sabes? y. Como una necesidad. Entonces yo creo que eso, que lo mucho inacabado de Miguel Ángel se quedó sin mármol y lejos de quitarle valor, debe ser que es un defecto que no controlaba, lejos de quitarle valor, y yo sí se lo doy y me encanta, de hecho, que sea así. Y Miguel Ángel, de hecho, lo que tiene un control, unas desproporciones que son magníficas. Vale. Recuerdo lo de los esclavos del Louvre, este que me mencionaron. Me encantó, por ejemplo, que se quedó sin tamaño para el pie y el pie está dibujado, es un relieve, está dibujado. ¿Vale? Pero eso me parece magnífico, ¿entiendes? Aunque la pieza en sí después no me llame tanto la atención. Ya, ya. Te encuentras con obras de Bernini, Bernini sí que te puedo decir que no me gusta. Bueno, sí me gusta, ¿qué coño? Está esta 63 que es una maravilla. Pero las piezas más perfectas de Bernini no me gustan. Si nos vamos a la escultura española, pues me encanta Alonso Berruguete. Berruguete, sé que te Y gusta Berruguete a mucho. mucha gente no le gusta, ¿vale? Sí, porque un Porque es poco más desproporcionado, estilizado. porque es Sí, desequilibrado, porque las sí. esculturas se caen, porque están desproporciones, inacabados, pátinas muy ligeras, pero joder, qué manera de expresar. Ya, ya. Sí, tiene un estilo muy reconocible. Bueno, además, similar o parecido al del Greco, ¿no? Quizá un poco con esas figuras Sí, yo de hecho alargadas. tiendo a compararlo, pero ya no es porque tenga un estilo muy reconocible, sino porque la funcionalidad de Berruguete era en aquella España, concretamente en el Renacimiento, él fue, estudió con Miguel Ángel y adaptó el Renacimiento italiano a la expresividad española y a la forma de entender la religiosidad de España. Vale.
¿vale? Y la forma de entender la Vale. religiosidad de España de aquella época no era la que tenemos del arte sevillano, de la imaginería, ¿vale? En de Cristo con las venas bien terminadas, ¿sabes? Sino es de esa expresividad, más cercana a lo mejor al greco que a otra cosa. Y eso lo controlaba de una forma magnífica. Alonso Berruguete, Juan de Juni, eran escultores magníficos. Entonces, no sé, eso. ¿Te gusta Berruguete? Y es Sí, así. sí, Yo, me yo tengo que encanta. seguirle más la pista. Es cierto que he investigado un poco a partir que me he documentado de tu trayectoria, de tu carrera. Mm. Y es cierto que yo he visto un par de obras suyas que me han llamado la atención, quizás por eso, ¿no? Por lo estilizado, ¿no? De su Y yo figura. entiendo que no es un personaje y es una escultura que no tiende a gustar. Y que es complicado de que te guste, ¿vale? Yo lo entiendo perfectamente. Como puede pasar un método con el greco, Pero ¿sabes? porque los que no sabemos, los No, que... no es saber, porque no te llega. ¿Por qué te gusta más Pero porque Picasso? yo creo que cometemos el error de buscar el realismo. El que no está muy relacionado con el arte comete el error de comparar lo que está viendo con su cercanía con la realidad. Yo creo que no. ¿Vale? Yo creo que, bueno, no sé. Creo que No, en no, el fondo, más que yo saben. no, yo no sé tanto, no sé ¿Cómo nada. que no? Yo no sé nada, pero yo creo que al final lo que a uno le gusta más un pintor otro, un escultor otro, o una música que otra, porque te identifiques más con tu forma de ser, con tu forma de verla. ¿Vale? También puede ser. Entonces, ¿por qué te gusta más Dalí que Picasso? Picasso que Ya, Dalí. ¿Los dos son buenos o no son buenos? ¿Vale? Depende de ya, cómo quiera verlo, ¿entiendes? Pero ¿por ya. qué tienes atracción más por uno que por otro? Pues sí, porque a mí me gusta más, ¿vale? Pero ¿Te porque llena se más? adapta más a mi forma de, porque te puede gustar mucho, te puede gustar más el flamenco que el rock, ¿no? Exacto, exacto. Es así, es así. ¿Entiendes? Bueno, y otra de las cosas que también me ha llamado mucho la atención. ¿Cuántos hijos tienes, Martín? En total siete. Tienes siete Siete hijos. niños, siete niños. Eh, ¿Cómo se puede llevar una vida bastante productiva, artísticamente hablando, con la responsabilidad de ser padre de siete niños? Pero mira, eso, además que estoy mejor, digo, Sí, es eso, verdad, músico que hemos estado hablando, que está estudiando eh, eh, música en Barcelona. si para mí hay algo que tenga sentido en la vida, precisamente es la educación de mis hijos, ¿sabes? Lo que yo he aprendido de Vale. ellos, como la continuidad de uno, ¿sabes? Tengo cuatro, la vida además por mi mujer me ha regalado tres, que también son magníficos, que lo siento también como los otros cuatro, y lo disfruta, tío, educar es lo más bonito del mundo, ¿sabes? Además que te emociona, ¿eh? Oh, Igual que al sí, porque, principio cuando claro, me has hablado sin yo saber lo de tus padres, te emociona, ¿eh? Cuando hablas de tus porque hijos. además es decir, ¿qué vamos a estar aquí? Le hemos dado la vuelta a la Poco jamón, tiempo. ¿vale? Vamos a estar poco tiempo. La obra no sobrevivirá, pero nuestros hijos son nuestros, ¿sabes? Tienen tu Claro. forma de ser. Además, la educación no es que le enseñes a leer, la educación es el ejemplo, ¿sabes? La manera de Es entender la la manera de vida. entender la vida, ¿no? Y eso es además un continuo. Claro. ¿Vale? Mis hijos que viven en casa con mi mujer y ven todos los días se levantan y ven una bodega antigua llena de obras de arte, ¿vale? Esos niños llevan el arte por la vena. Claro que ¿Vale? sí. Pero es que mi Además son mujer, músicos la mayoría. sí, sí, mi mujer que se crió rodeada de obras de arte porque su familia tiene una sensibilidad por el arte y era coleccionista de arte, ¿vale? Tiene esa sensibilidad. A Claro. ella nadie le ha enseñado nada, pero la sensibilidad la tiene, ¿vale? Porque su abuelo era el mayor coleccionista de arte contemporáneo de la época, porque su abuela era Cecilia Ibarra, que era una pedazo de pintora, y porque toda su familia valoraba el arte, ¿entiendes? Entonces, esa cosa inconsciente del ejemplo, ¿vale? Y de lo que ves todos los días, al final es algo magnífico. Entonces, es algo muy bonito. O sea, es algo muy bonito y Yo, muy disfrutable. yo tengo ganas también. Yo voy a ser padre de aquí a ahora mismo. En un par de meses soy padre de una niña. Es mi primera hija y nada, y estaremos para disfrutarlo también, para Es verlo algo también. magnífico. Es algo Seguro que sí, magnífico. seguro que sí, seguro que sí. Bueno, y es la muestra de que muchas veces ese discurso de que con hijos ya se te acaba ¿Qué el va? rollo, de que se te acaba la vida, de que ya no puedes hacer nada. Mira, aquí tenemos a uno de los escultores, insisto y repito, creo que es la tercera vez que lo digo. Y aparte digo una cosa, de los niños se aprende una barbaridad, tío. Por supuesto que se Los tiene que niños se aprenden aprender. una barbaridad, la Por frescura supuesto de que los se tiene niños, que la forma aprender. de ser de los niños, la autenticidad de los niños. Yo aprendo de mis hijos todos los días continuamente. ¿Sabes? ¿No? Y que además que las nuevas generaciones también nos van dando las vueltas y son mejores que nosotros. Y las nuevas generaciones son más sanos, son más inteligentes, tienen acceso a más información y Yo en seguramente... ese discurso no me gusta mucho entrar porque siempre es de decir que o bien lo pasado era mejor o que el presente, de que ahora, en fin, que si las generaciones cambian. Yo creo que el discurso no es ese, sino el discurso es el concepto más animal, ¿sabes? Es un concepto más animal. El hecho de la educación de los niños tiene mucho de animalidad,
de cómo sentirte tú, de la necesidad, ¿sabes? De procrear, de ser padre, de educar. Supervivencia como especie. Supervivencia, ¿sabes? Y al final sí cambian los tiempos, cambian la, mm, las formas, cambian las herramientas, cambian el método, pero el concepto primitivo está ahí. Y eso es lo bonito. Claro que sí. Eso es Claro lo que bonito. sí, claro que sí. Bueno, para mí ha sido una pasada hablar contigo, Martín. Además, Igual, a mí ya estoy, se lo puedo dar un poquito por terminado, ya después coger el sí, ya de cuatro toques, bueno, yo ¿vale? todavía tengo. No Pero te- es que eso además joder, está nítido. ¿vale? Ahí está perfecto, vamos. Sí, bueno, se puede terminar un poquito más, de hecho le daré 4 toques, igual le incorporo alguna mano Bueno, por algún lado. hay tiempo porque te voy a hacer un regalo. Yo siempre hago un regalo a Sí, todos qué los maravilla, que coño. pasan por el podcast. Que espero que te guste, es un detalle. Yo Qué siempre bien, regalo un bonita. libro a todos Bien, 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 los bien. invitados. Joder, qué guay. Ahí está, toma. Pues muchas gracias, amigo. Muchísimas Nada, gracias, nada, tío. por Muchas Dios. gracias. ¿Lo puedo abrir? Sí, claro, ábrelo, si te parece. ¿Sabes una cosa que me pasa? Entiende que me encanta llenar mis libros de barro. Ah, pues yo me lo imaginaba. Mira, yo iba a decir, cuidado que lo va a manchar, pero yo digo, en coño, qué realidad, guay, si tú lo tío. tienes que tener todo lleno de barro. Hostia puta. Joder, macho. Yo sé que es uno de ¿Verdad? tus autores Claro. preferidos. Perfecto. Ahí está, si lo puedes Está. enseñar ahí a cámara, que se vea la antología poética de Juan Ramón Jiménez. Y porque te he escuchado hablar de él en Hombre, muchas. Este libro es magnífico, además. ¿Cómo? Que este libro es muy bueno. ¿Sí? Sí. A ver, si lo tienes, te puedo regalar otro, ¿eh? No, este está genial. Ahí está Este está prácticamente genial. toda su obra poética. Este está genial. Que espero que disfrutes porque además te gusta trabajar con música clásica de fondo Sí. y la literatura siempre está Siempre. presente en tu vida. De hecho, aquí vienen probablemente, considero uno de los mejores poemas de la literatura española, que es el poema Espacio de Juan Ramón Jiménez. Vale, De los dioses no tuvieron más sustancia de la que tengo yo. te lo sabes. Sí, está aquí, ¿no? Entonces, vale. es un libro magnífico. Y muchísimas gracias, tío. Nada, gracias Muchísimas a ti gracias. por tu tiempo, por la amabilidad, por abrirnos tu espacio, por ver este estudio, este taller, que los que somos amantes del arte, sin entenderlo, sin ser profesionales de ello, cuando entramos en un lugar como este, lo primero que le viene pues es respeto y admiración por la persona que está detrás de toda esta obra, ¿no? Y se ve una persona comprometida, no se ve aquí alguien que se preocupa por vender, por ser famoso en internet, en las redes sociales, en las galerías, no, aquí se ve alguien que se preocupa porque su obra trascienda y porque su obra aporte algo a la escultura o al arte moderno. Y también gracias por abrirte a nosotros y por haber mantenido esta conversación, porque te lo digo de verdad, te he visto emocionarte un par de veces cuando hemos tratado ciertos temas y eso es algo que a mí personalmente pues me lo llevo para el recuerdo y como una experiencia inolvidable. Así que muchísimas gracias, Martín. Gracias a vosotros por esta oportunidad que me dio. Muchísimas gracias. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.